Estamos saludándolos aquí de el estado de Georgia. A un amigo, su pastor Erwin Sierra, les saluda tanto a los que nos miran en las redes sociales como también a las personas de la iglesia a Emmanuel Baptist en Hall, Georgia. Así es que vamos a tocar un tema hoy que hemos estado hablando varios temas porque ese es el concepto que la Biblia tiene demasiadas informaciones súper importantes y aquí vamos a hablar de eh, una paciencia impresionante, que es la de Job. ¿Ah? Aunque lo más probable es que se dé otra plática más sobre esto que le pasó a Job, que está en el capítulo 1, versículo 1 al 21, pero vamos a orar para que Dios nos ayude a entender este concepto. Mi Señor amado, te damos gracias por la bendición de poder transmitir este programa, Señor. Te doy gracias por que estás recuperándome en mi salud y también porque tú bendigas a cada uno de las personas que nos escuchen, tanto miembros o no miembros de la iglesia. Así es que te pedimos que nos dé la iluminación para entender este pasaje tan importante y tan eh, lleno de información para ayuda personal de lo que le pasó a Job en una paciencia admirable e impresionante. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, estamos entonces en el versículo 1 de capítulo 1 de Job. Recordemos que Job se identificaba de otra región que no era necesariamente judía, pero él había agarrado la fe ah, como Dios la puso, porque antes de los judíos no había ninguna nación. El judaísmo empieza prácticamente desde la salida del Éxodo en Egipto, cuando Moisés recibe la tabla de los mandamientos. Pero de cualquier manera ya venían algunas personas eh, que traían ya el liderazgo para que se llegara a cabo ese programa del judaísmo de Dios. Y dice el versículo 1, hubo un varón en tierra de Uz, ahí está el lugar Uz, llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La observación de perfecto es, el concepto original es que él era maduro. Y recto, claro, habla de que él se comportaba lo mejor posible, entendiendo que fallaba, porque en el mismo libro de Job aparece que él eh, falló en el sentido de que llegó a creerse que era demasiado justo y que fue cuando Dios lo puso en su lugar y le dijo que no estaba bien. Pero en este inicio eh, nos dice que él era recto y que respetaba a Dios y que era apartado del mal, o sea que él no se comprometía con el pecado. El versículo 2, y naciéndole 7 hijos y 3 hijas, o sea que era lo que él tenía ahí, 10 hijos, eh, 3 mujeres y 7 varones. Y su hacienda, dice, el 3 era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. Y cuando dice grande, está refiriendo que tenía poder económico. Y pues, en otras palabras, él era rico económicamente hablando, y describe sus posesiones. Versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, en su día, que es en su cumpleaños. Y esto quita cualquier idea de que hay movimientos desviados que dicen que no hay que celebrar los cumpleaños. Y aquí se ve que desde
desde la antigüedad celebraban los cumpleaños y llamaban a sus hermanas para que fueran a estar con ellos cuando cada quien celebraba su cumpleaños. Eh, y dice la palabra de Dios eh, aquí también que había comida y había bebida, o sea que entra lo social también, no solo el aspecto de celebración, sino que entra lo social porque el ser humano es un ser social y obviamente que hay sociedades que no funcionan, la gran mayoría, por cierto, pero cuando uno hace las cosas correctamente no hay ningún problema con celebrar reuniones sociales. Dice la palabra de Dios aquí en el 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y santificándolos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número ah, de todos ellos. O sea, aquí va la parte ya de la religión, pero en una forma correcta. Y él hacía el procedimiento de hacer sacrificios ah, para que Dios los bendijera a ellos. Eh, y aquí explica también por qué es que hacía esto Job. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera, hacía todos los días. O sea, él trataba la manera de que sus hijos no fueran lejos de los caminos eh, eh, de Dios. Versículo 6. Y un día vinieron los hijos a, de Dios a presentarse delante de Jehová. Y aquí cambia completamente el concepto, aunque está relacionado. Y dice que entre los cuales vino también Satán. Entonces aquí ya está hablando de ángeles. Está viendo que Dios está mirando, porque por creación los ángeles son hijos de él. Y entre ellos iba Satán. Y esto eh, une la idea de la armonía bíblica que Satanás se presenta ante Dios a acusarnos a nosotros hasta ahora. Eh, dice la palabra de Dios aquí en el 7, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y algo interesante aquí es que Satanás le contesta a Dios, aunque Dios ya sabía de dónde venía y todo, pero quería una respuesta de parte de él. Y dice que venía de rodear la tierra. O sea que se ve que él está ocupado en nuestro planeta, obviamente con la gente. Y dice que también adentro, o sea que ahí se ve que él se mete directamente con mucha gente, trata de engañar aún a los hijos de Dios y ponerles tropiezo, pero a los que no son verdaderos hijos de Dios, que es la gran mayoría en el sentido espiritual, también los usa para cosas eh, eh, a su conveniencia, obviamente malas. Versículo ah, 7, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde eres? Respondiendo Satán a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. 8, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces aquí Dios le está diciendo, tengo eh, la satisfacción de que Job me sirve, obviamente en sus limitaciones como humano, pero le servía sinceramente. Y respondiendo Satán a Jehová dijo, teme Job a Dios de balde, o sea, está poniendo en entredicho el testimonio de Job, aunque Dios ya lo sabía también, pero Dios deja esto para que él fuera probado con la tentación que le puso a Satanás a Job, que fue muy fuerte. En el 10 dice, no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Entonces aquí está diciendo, como tú le has dado a todo, obviamente él te responde por interés, no porque
él sea una buena persona. Obviamente ya Dios sabía todo eso, de que Job sí era una buena persona y que aún con posesiones económicas, él podía servirle a Dios, porque la economía no marca la diferencia, sino que lo importante es entregarse a Dios de verdad en una consagración. Y dice el versículo 12, y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Pero el 11 dice más, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en su rostro. Y entonces aquí, en tu rostro, aquí está diciendo que Satanás sigue insistiendo en poder hacerle daño y Dios le da permiso, porque Satán no hace nada sin el permiso de Dios. Eso no quiere decir que sea la voluntad directa de Dios, porque Dios no quiere maldad, eh, pero en la voluntad está la voluntad permisiva, lo que Dios permite, por el libre albedrío que da, pero también está la voluntad de hecho, que eso pasa cuando tiene que pasar, pero obviamente nuevamente de Dios no puede venir nada malo. Dice el versículo 13, eh, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí habla de que era el mayor de ellos el que celebraba, y estaban sus hijos y sus hijas celebrando. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos al filo de espada, solamente escapé yo para traerle nuevas. O sea, hubieron uh, vidas que Satanás usó a los sabeos, que era otro pueblo, y aquí nos damos cuenta que Satanás puede usar pueblos, pero Dios también puede usar pueblos, aunque no sean creyentes en Dios y aunque anden mal, Dios los puede usar en el momento que Él determina. Versículo 16 dice, aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió solamente, escapé yo solo para traerte las nuevas. Y aquí vemos que es consecutivo lo que está haciendo. Se entiende que lo que pasó Job, toda su situación difícil que él tuvo, incluyendo el rechazo de su mujer y una sarna que le cayó fuerte, que lo explicaremos ya en el otro mensaje. Aquí dice que ah, eh, prácticamente fue consecutivo y esto tardó un año más o menos lo que le pasó a Job. No fue un año es bastante, pero no fueron varias épocas ni varios años. 17. Todavía estaba hablando y aquí vemos que sigue siendo consecutivo. Apenas estaba terminando de decir la noticia y vino otro que dijo, los caldeos, aquí es otro pueblo, Caldea, hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada, solamente escapé yo para traerte las nuevas. Y aquí nos damos cuenta de que él está, Satanás, usando pueblos, hasta tiene poder para usar fuego caído de arriba. Obviamente, insistimos y subrayamos que hasta donde Dios le permite. Entre tanto, dice el 18, que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Aquí ya fue directamente contra la vida de los hijos, que se sabe que los mató y mató a las hijas también.
Después Dios le dio, creo, más de la cantidad o la cantidad exacta de nuevos hijos que él tuvo, pero estos los atacó directamente el diablo con la misma muerte. Versículo 20. Entonces Job se levantó, aquí vemos la reacción de Job, y rasgó su manto a pesar de la pérdida tan dolorosa de sus hijos y sus hijas, porque lo material duele, pero al fin y al cabo no tiene el valor que tiene un ser humano, y un ser humano tan cercano como un hijo. Y trasquiló su cabeza, que era el sistema que ellos hacían, se rapaban, y cayendo a tierra adoró, que era la manera que lo hacían los orientales, porque volviendo a repetir, Job no era judío, pero era oriental. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tomaré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él, en lugar de maldecir a Dios, adoró a Dios. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, que es una de las cosas más difíciles, que cuando uno tiene penas eh, que son de seres amados, ah, duele, pérdidas económicas también es molesto y doloroso, y pues especialmente en este caso también hubo gente que estuvo en el servicio a Job, eh, siendo empleados de él, ah, y también acabó con muchos de ellos. O sea que hizo una eh, estrategia en la cual dañaba no solo lo físico, lo material, lo económico. Y pues esto nos enseña a nosotros que este hombre tuvo un aguante tremendo, tuvo una paciencia completamente impresionante, y por eso siempre se dice la paciencia de Job, ¿va? Pero estamos hablando de un área de la vida de él, y aún así dice que él siguió respetando a Dios, pero con el partir del tiempo, él tuvo una actitud de creerse muy justo, muy puro, y fue cuando Dios le dijo, eso no es así, ¿va? Y fue Dios el que le empezó a hablar y hablar. Entonces Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. O sea, él se dio cuenta, se acercó más a Dios, porque todas estas cosas, como dice Romanos capítulo 8, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aparentemente era un desastre, una destrucción masiva, pero definitivamente, en lugar de alejarse, lo acercó más a Dios. Así estamos con este tema de Job, que lo seguiremos eh, hablando, aunque no todo el libro de Job, porque son varios capítulos, pero por lo menos la otra parte donde él es enfermado directamente y su mujer lo rechaza. Esperamos que Dios nos ayude a entender que la única manera de tener aguante es decirle a Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, perdona mis pecados, y Él entra y jamás vuelve a salir. Y Él nos da fuerzas en los momentos gratos y satisfactorios, pero también nos da fuerza y dirección en los momentos más difíciles. Y es más, Él nos ah, lleva hasta el momento que es el que se considera el más difícil de la vida de un ser, que es encontrarse con la muerte. Dios está con uno también, ¿va? En Isaías dice que Él está desde la niñez hasta la vejez. Vamos a orar para que Dios nos ayude, y que estos temas puedan ser temas que son extraídos inductivamente de la Biblia, que son exposiciones bíblicas, y que no tenemos que estarle agregando cosas que no están ahí, solamente el relato que nos da este capítulo, donde hay enseñanza
y hay doctrina también. Oremos. Amado Señor, nuevamente gracias. Te suplicamos que nos sigas bendiciendo con tu palabra para poder ser fortalecidos y que el Espíritu Santo nos dé la dirección para entenderla, pero también para vivir la vida que nos has dado y para poder estar siempre fuertes en ti y entender que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo, amén.